Hace unos días empezó a hacerse muy popular un juego en internet llamado Wordle. Este es un juego que incluso seguramente has visto en Twitter si es que has visto a gente posteando tweets de esta manera. El juego consiste en poder adivinar una palabra cada día. Hay un tablero, digamos, con 6 filas, que cada una representa un turno, y tienes que encontrar una palabra de 5 letras. Dependiendo de si las palabras existen o no en la palabra final, es que la misma aplicación o juego te da algunas pistas a través de colores. En este tutorial vamos a ver cómo crear un Wordle completamente desde cero utilizando TypeScript, React, Sass, CSS Modules para que puedas practicar estas tecnologías y puedas ver que juegos de este tipo que se hacen muy populares son realmente muy fáciles de hacer. Entonces espero que les guste este tutorial y comenzamos. Wordle es un juego que consiste en buscar una palabra nueva cada día. Esa palabra consta de 5 letras y tenemos 6 turnos para adivinarla. En cada turno la aplicación nos va a decir con colores si la letra existe dentro de una palabra que estamos buscando o no, o si está en una posición diferente. Una vez que ganamos o perdemos vamos a ver cuadritos como se ve en nuestra partida. Entonces, antes de comenzar les voy a platicar cómo hice mi algoritmo. La verdad es que hay muchísimos y depende mucho de cómo lo hayan implementado. Hay varias soluciones. El principio consiste en tener un componente al que le vamos a llamar box. Este va a ser un cuadrito que va a recibir una letra y una solución. Dependiendo de la letra nos va a decir si existe o no y si existe, si es la posición correcta o no. Después vamos a hacer nuestras filas. Para ello necesitamos 3 componentes de cuadritos que vamos a llamar rows. El primero va a ser la fila de los completados, en donde vamos a mostrar los colores una vez que ya terminamos cada turno. La segunda fila es para editar y vamos a colocar o quitar las letras con nuestro teclado o un teclado digital. Y el tercer tipo de fila es para mostrar cuadritos vacíos, es decir, turnos que todavía no tenemos. Dependiendo del turno vamos a ir generando cada uno de estos 3 tipos. Al final vamos a utilizar el teclado para ir detectando cada letra y vamos a agregarla o a quitarla. Con eso vamos a ir jugando, vamos a guardar el estado de cada palabra y la palabra que estamos ingresando, las palabras que ya tenemos completadas y nuestro turno. Si encontramos la palabra del día, vamos a ganar, pero si terminamos el turno 6 y no la encontramos, vamos a perder. Entonces, con esta pequeña explicación vamos a comenzar con el código. Tengo en mi repositorio de GitHub todo el código del resultado final para que puedan descargarlo, modificarlo y adaptarlo a sus necesidades. También no vamos a entrar mucho en el tema de CSS. Vamos a explicar de forma más general los estilos, pero también en la descripción les dejo el link donde pueden descargar los archivos individualmente. Vamos a empezar con nuestra línea de comandos. Vamos a crear una nueva aplicación en React desde cero, pero vamos a agregarle la banderita de template porque queremos utilizar TypeScript. Terminó de instalarse nuestra aplicación o de crearse. Vamos a ir a cd Wordle y npm, o bueno, antes voy a ponerle code punto para abrir mi editor. Ya que lo tengo abierto, ahora sí, npm start. Listo, ya tenemos nuestra aplicación cargando, lo podemos ver. Si nos vamos a nuestro proyecto, vamos a ver que ya tenemos algunos archivos creados. Y podemos ver que estamos utilizando TypeScript por el tsconfig y por la terminación de nuestros archivos como tsx. Vamos a utilizar una serie de carpetas para poder acomodar nuestros archivos. Por ejemplo, components. Vamos a utilizar otra que se llame hooks y otra que se llama service. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a app.tsx, vamos a ver que aquí está el código principal de nuestra aplicación. La verdad es que yo voy a eliminar todo esto, no lo voy a necesitar. Vamos a eliminar todo, incluso el app.css, ¿ok? Entonces solamente vamos a renderizar ahorita un pequeño mensaje. Hola, mundo. Si regresamos a nuestra aplicación, aquí está nuestro hola mundo. Perfecto. Entonces vamos a crear un componente principal que sea otro diferente aparte de app. Aquí en Components vamos a escoger un archivo que se llame wordle.tsx, ¿ok? Aquí vamos a exportar una nueva función. Así quedaría y vamos a importarla en app.tsx. Entonces voy a ponerle aquí un import. Listo. Y voy a reemplazar este div con mi componente. Listo. Entonces ya tengo hola a todos, ya tengo configurado todo. Entonces toda la lógica va a vivir dentro de mi componente de Wordle. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo. Como les decía, hay que ir desde lo más específico hasta lo más general. Lo más general ya será toda la interfaz. Ahorita nos vamos a preocupar más sobre todo por la parte de nuestros cuadritos. Entonces vamos a crear un nuevo componente que se llame box. Vamos a definir nuestra función de box.
Listo, así quedaría, pero vamos a necesitar algunos otros módulos para nuestra aplicación. Entonces podemos ir aquí a la terminal, abrir una nueva terminal y vamos a ponerle npm install. Vamos a utilizar un módulo que se llama classnames para poder manejar el uso de CSS espacio node Sass, ¿ok? Para todo el tema de Sass para nuestro CSS. Una vez que termina podemos validar que ya están nuestros paquetitos aquí en classnames y node Sass, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a cerrar nuestro package.json. Ya tenemos nuestro box y ahora vamos a definir algunos tipos. Realmente no quiero abundar mucho en temas de tipos, pero bueno, vamos a ponerle types.ts. Y solamente voy a crear dos tipos. Por ejemplo, export type va a ser igual a box status. Y este va a ser un tipo literal. Entonces voy a ponerle absent. Y edit. Estos van a ser los 5 status de cada una de mis cajitas. Más adelante les voy a explicar más o menos cómo los vamos a utilizar. Y por último necesito otro que se llame export const enum en game status. Como les dije, realmente no pretendo meternos mucho a este tema de los datos con TypeScript. Solamente vamos a utilizar lo más sencillito que podamos. Ok, entonces tengo dos tipos. Uno es para cada status de mi cajita y el otro es para el estatus general. Estoy jugando, gané o perdí. Perfecto, no necesitamos conocer nada más. Entonces vamos a regresarnos a Box. Vamos a importar nuestros tipos y lo vamos a utilizar aquí en mi componente. Vamos ahora, por ejemplo, a definir los props. Yo aquí quiero hacer una desestructuración y voy a decirle que voy a utilizar una interfaz que se llame Box Props. Ok. Voy a definirla acá. Interface Box Props. Y aquí voy a pedir un valor que va a ser de tipo string. Y voy a pedir un status que va a ser de tipo box status. Listo. Aquí entonces voy a desestructurar el valor y mi status. No los he utilizado. Voy a crear una pequeña capa aquí donde le voy a decir className es igual a. Y aquí voy a utilizar estilos usando CSS Modules. Ya esto viene por defecto en React. Igual les dejo un tutorial para que vean cómo es que funcionan los CSS Modules. Con React la verdad es que me gusta muchísimo usarlos. Import styles from. Y aquí vamos a especificar, por ejemplo, box.module.css. Este archivo todavía no existe. Vamos a crearlo. Listo. Ahorita todavía no vamos a crear nada de estilo. Simplemente es para referenciarlo. Y ahora vamos a importar también nuestra librería de class names. Ahora aquí vamos a utilizar en nuestro módulo que se llama class names, pero vamos a utilizar un submódulo que se va a llamar bind. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un binding de los estilos para que pueda crear un objeto de estilos y que solamente me aplique los que sean verdaderos. Vamos a ver cómo funciona eso. Voy a generar, por ejemplo, aquí una constante que se llame classes. Y esto va a ser igual a classnames.bind con styles. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ahora sí, aquí va a venir un estilo que yo le voy a aplicar. Voy a crear una variable que se llame boxStatus. Y entonces voy a hacer uso de classes, ¿no? ¿Ok? Classes es una función el cual yo le voy a pasar un objeto y me va a evaluar todas las propiedades que sean verdaderas. Por ejemplo, voy a decir que quiero que aplique la propiedad o el estilo de correct si status, la propiedad que tengo aquí en mis props, es igual a correct, ¿ok? Y así sucesivamente. Esto lo voy a hacer por cada uno de los status que tengo para que al último entonces aquí en className yo le ponga box status, ¿ok? Perfecto, entonces ¿qué pasa? Vamos a probar nuestro primer componente. Si yo me voy aquí, quito el hola a todos, voy a mandar a llamar a box. Aquí ya me lo identifica. Y vean que me va a pedir los props, el value, por ejemplo a, y status le voy a decir que es present. Si nosotros nos regresamos a nuestra aplicación, vamos a ver el mensaje de hola, porque es lo que tenemos acá en nuestra etiqueta. Pero realmente aquí lo que queremos mostrar es el value, ¿ok? Y ya me muestra la letra A, pero ¿qué pasa con los estilos? Vamos a inspeccionar aquí para ver qué es lo que está pasando. Entonces, si yo me voy aquí a body, es más, voy a inspeccionar específicamente esto. Veo que aquí tiene class present, ¿ok? Entonces, está añadiendo el estilo de present
dado que yo le pasé dentro de Wordle el prop de present, ¿ok? Entonces, así es como que estamos mapeando. Ahora realmente no vemos que esté pasando nada de los CSS modules. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí present, quiero que, no sé, el background color sea red. Ok, ya se ve ahora sí que ya me formateo mi estilo único para este componente. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, .absent? Voy a ponerle un background color gray. Ok, voy a cambiar o voy a crear otro y que se llame absent. Ya tengo dos capas completamente diferentes y es así como va a funcionar nuestro cuadrito. Vamos a darle el estilo para que se vea como un cuadrito y dependiendo del estatus de esa palabra, es decir, si está presente, si está correcto en el lugar o simplemente no existe en la palabra final, es que se van a ir coloreando cada una de nuestras cajitas. Entonces vamos a hacer un poco más de CSS. Voy a crear aquí un nuevo archivo que se llame variables.module.css. Aquí, por ejemplo, voy a definir solamente dos variables. Perfecto. Y las voy a importar aquí en Box. Así las voy a importar. Entonces ya tengo acceso a esas dos variables. Y voy a empezar con un mixin, por ejemplo, para darle estilo a cada una de las cajitas de forma general. Este va a ser un box. Simplemente le estoy añadiendo algunos estilos como un borde, un color de texto, un tamaño y alineándolo. Por último voy a reemplazar estos estilos y voy a colocar los estilos finales. Por ejemplo, aquí les digo, tengo correct, el cual incluye todas las propiedades que tengo en mi mixin de box, más adicional el color de fondo, el borde y el color de texto. Igual para present va a ser amarillo, para absent va a ser un gris y empty y edit son dos cajitas especiales en donde solamente voy a tener un borde, ¿ok? No necesito un color de fondo para alguna de ellas. Si me regreso por acá, aquí me dice que hay un error. Module.css. De hecho, esto podríamos dejarlo solamente como CSS. Voy a cambiarle el nombre. Entonces vean que ya tengo dos cuadritos. Ya tengo mis cuadritos amarillo. Y por ejemplo vamos a probar otro. Correct. Y voy a colocar, no sé, la Z. Entonces esto es lo mínimo que necesitamos para nuestro jueguito. Ahora si te das cuenta, pues sí. Para poder jugar yo necesito tener al menos 5 de estos elementos para poder empezar a interactuar. Entonces ese va a ser el siguiente paso. Vamos a ir ahora con el siguiente componente. Necesitamos crear cada una de las filas en donde vamos a colocar nuestras cajitas. Entonces vamos a tener diferentes filas. Ya vimos en la explicación inicial que vamos a tener una fila en donde solamente estén nuestras cajitas ya con el estatus correcto. Vamos a necesitar otra en donde vamos a ir colocando los valores que vayamos tecleando, seleccionando del teclado. Y por último, una fila vacía que solamente va a tener el estilo de empty, ¿ok? Entonces son tres tipos de fila. Vamos a empezar por el más difícil. Entonces vamos a crear un nuevo componente que se llame rowCompleted.tsx. Vamos a definir la función. Así quedaría definida nuestra función. Y de nuevo, aquí tiene un poco que ver el que vamos a agregar una interfaz también para poder definir sus props. Y aquí vamos a pedir la palabra que queremos partir en cajitas, en cuadritos. ¿Y cuál es la solución? Dependiendo de la solución vamos a crear una función para machear el estado y que se iluminen aquellas palabras conforme dicen las reglas. Entonces aquí simplemente voy a desestructurar Word y Solution rowCompletedProps. Así quedaría nuestro componente base. Vamos por ejemplo a importar nuestro componente de box. Voy a ponerle import box. Ya lo importamos, ahora vamos a utilizarlo por acá. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer una iteración de 5 elementos para mostrar 5 componentes de box sin hacerlo de forma manual? Lo que no queremos es hacer esto de forma manual, sino de una forma mucho más, pues sí, lógica y programada. Entonces vamos a abrir nuestras llaves para una expresión y vamos a usar lo siguiente. Array.from. Vamos a ponerle array. En este caso necesitamos un arreglo de 5 elementos. No nos importa el valor realmente. Vamos a darle .map. Y ahora para cada elemento no necesitamos el elemento tal cual o el valor, sino necesitamos la posición de ese elemento. Entonces voy a abrir esto. Y entonces dentro voy a mandar a llamar a box. Recuerden que box me pide primero obviamente el key,
que va a ser mi índice. Después me va a pedir un value, el cual ahorita lo vamos a llenar. Y un status, el cual ahorita también lo vamos a llenar. Fíjate que si yo abro mis comillas, ya me da los 5 estados de mi cajita. Entonces aquí le voy a poner correcto, ¿ok? Entonces vamos primero a intentar ver que, por ejemplo, si le pongo la letra A, ya me salen los 5 elementos. Ah, claro, no he mandado a llamar a mi row acá en Wordle. Entonces voy a eliminar esto y voy a mandar a llamar a row completed, ¿ok? Voy a tener que llenar los datos, por ejemplo, la palabra que quiero mostrar en las cajitas, por ejemplo, sabio. Y la solución va a ser igual a break, ¿ok? Entonces vamos a ver. Ya me salen los 5 elementos. Ahorita no está haciendo ninguna interacción. La idea es que podemos crear esa lógica, porque una vez teniendo la fila completa, podemos crear la fila actual y la fila vacía. Entonces vamos a regresarnos a row completed. Y vamos a necesitar crear una función. Aquí le voy a colocar. La función se llama checkLetter. Esta función va a tomar una letra y una posición, que va a ser la letra que nosotros vamos a desestructurar acá. Y la posición es nuestro índice en nuestra función de map. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que tenemos que hacer es validar si esa letra está incluida en la palabra. Si está incluida en la palabra, entonces tenemos que saber si está en la posición adecuada. Si nosotros buscamos por la posición y esto es igual a la letra, quiere decir que la letra está en la posición correcta. Y si no, solamente está presente. Es decir, existe la letra, pero está en otra posición. Si nada de eso funciona, quiere decir que esa letra no existe. Entonces, aquí en status, vean que yo estoy mandando correct, present y absent. De hecho, aquí me pido que importe el tipo. Entonces voy a ponerle box status from types. ¿Listo? Ok. Entonces voy a mandar a llamar a mi función de checkLetter aquí en status. Ok. Entonces me va a pedir una letra, el cual va a ser word en la posición de i, coma, la posición que es mi variable de i. Ok. Ahora aquí en value voy a necesitar también ponerle word. Perfecto. Y listo, entonces ya tenemos nuestro siguiente componente. Si nosotros vemos y nos pasamos por acá, vamos a ver que, por ejemplo, ya se empieza a iluminar. Mira, fíjate que aquí dice sabio, ¿no? Y la A y la B me la está iluminando. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando que la solución se llama break. Es decir, en común está la B y la A. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la solución es sabio y yo lo pongo como Sabin? ¿Ok? Me debería marcar 4 letras correctas y una que no existe. ¿Qué pasa si yo le vuelvo a colocar una A? Me va a decir que es amarillo porque la letra está presente, pero está en el orden incorrecto. Entonces, este básicamente es el principio de cómo funciona Wordle. Ya prácticamente tenemos el 80% del juego hecho. Lo único que nos faltaría es crear la interfaz. Entonces vamos a hacerlo. Voy a eliminar esto que ya no se necesita. Vamos a regresarnos a row completed. Entonces vean que nada más necesitábamos 2 componentes para poder hacerlo. Y vamos a ver más adelante que ya lo demás pues, es más sencillo, ¿no? Entonces vamos a crear un archivo en común que comparta tanto esta fila como la que voy a editar como la vacía. Entonces le voy a poner row.module.scss, ¿ok? No necesariamente cada componente debe tener su propio archivo de SCSS, sino que se pueden compartir. Voy a importar mis variables y al final voy a crear un estilo que se llame .row, en donde simplemente voy a hacer flex el layout, ¿no? Y listo, voy a hacer que las letras siempre estén en mayúsculas. Voy a guardar esto, voy a regresar a row completed. Voy a importar mi archivo. Aquí no voy a utilizar class names porque no estoy haciendo ningún tipo de evaluación adicional. Y entonces nada más le voy a poner aquí class name. Voy a quitar esto, styles.row completed. Ah, no, nada más era row, ¿verdad? Sí, era row, ok. Perfecto, entonces yo voy a guardar esto. Y ahora vemos que ya tenemos nuestra filita aquí, ¿ok? Entonces, si tú te fijas, con un solo componente ya podríamos tener toda la interfaz, ¿ok? Ya tengo los 6. Pero como te decía, la única diferencia es que esta está completa. Necesitamos una que esté vacía. Vamos a crear ese nuevo componente. Vamos a ponerle row empty.tsx. Vamos a definir de nuevo nuestra función. En este caso no voy a solicitar nada, no necesito ningún parámetro, pero lo que sí necesito
es hacer un map, como lo hicimos la vez pasada. Vamos a decir array from, y aquí le vamos a decir array 5 y punto map. Ocultamos el valor porque no lo necesitamos. Sacamos nuestro índice, esto lo colocamos entre paréntesis y vamos a mandar a llamar a nuestro componente de box. Entonces voy a decir aquí box. Recuerda que tenemos que colocarle un key que va a ser mi índice. Después me pide un valor. Aquí podemos pasarle un string vacío. La verdad es que no hace diferencia. Pero donde sí es aquí en empty. ¿Ok? Vamos a pasar el estado de empty. Nos regresamos a Wordle. Y por ejemplo voy a poner aquí algunas columnas o filas que sean vacías. ¿Ok? Entonces voy a ponerle row empty. No me pide nada de parámetros. 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces si lo rendereo, aquí ya veo los cuadritos vacíos. Estos no van a tener letras. Por último tengo que regresar acá a row empty. Voy a importar mis estilos y también lo voy a agregar acá. Class names style.row. Vamos a ver el resultado. Ve que ya tengo mi segundo tipo de fila. Estos van a estar vacíos, solamente tienen un borde. Y eso es porque con pues los estilos CSS de app.tsx vamos a hacer que el fondo pues, literalmente sea negro. Entonces ya tenemos ese. Y por último necesitamos nuestra fila que va a estar siendo editada o la fila actual. Vamos a crear otro componente que se llame rowCurrent.tsx. De nuevo definimos nuestra función. Aquí sí vamos a colocar una interfaz y solamente vamos a colocarle un parámetro que se llame word. ¿Ok? Entonces por acá vamos a desestructurar por word rowCurrentProps. ¿Ok? Listo. ¿Qué va a pasar aquí en rowCurrent? Este va a ser el componente encargado de ir rellenando cada una de las cajitas con un valor que después va a ser evaluado a nivel de estado y dependiendo de cuando le demos enter nos diga si esa palabra existe o no y empieza a hacer el cálculo de las posiciones y los colores. Entonces voy a necesitar tanto mi componente de box como mis estilos, igual compartiendo row.module. Aquí voy a colocarle la clase. Y en vez de hola vamos a colocar nuestras expresiones para hacer un map. Ahora, ¿de qué vamos a hacer un map? De nuestra palabra word. Entonces voy a ponerle word. Ahora lo que yo puedo hacer es ponerle split para convertir esto en un arreglo. Por cada letra va a haber un espacio en mi arreglo. Y de nuevo voy a ponerle map. Aquí sí vamos a necesitar el valor porque es el valor de cada letra dentro de mi palabra. Y voy a renderear una nueva cajita. Así quedaría, mando a llamar a mi componente de box con su key. El valor va a ser cada una de las letras y el status siempre va a ser edit. ¿Esto para qué? Para que no me ilumine todavía mis elementos. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Esta fila como tal, conforme yo vaya escribiendo, o sea, por ejemplo, vamos a ir acá a Wordle. Imagínate que la solución es sabio y yo voy escribiendo SA. ¿Ok? Si me regreso a rowCurrent, vamos a ver que aquí hay un tema. Porque yo tengo que cargar específicamente 5 cuadritos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo apenas estoy con mi palabra que voy a adivinar con 2 letras, tengo que renderear los otros 3 cuadritos como vacíos. Entonces tengo que hacer otro map. Pero en vez de word.split voy a crear un nuevo arreglo. Array.from. Y aquí voy a decirle que sea 5 menos word.length. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cada vez que yo escriba una palabra va a calcular el número de letras que ya tiene esa palabra y el restante lo va a cubrir con nuestras cajitas vacías. Aquí le vamos a colocar un valor vacío. Vean que aquí no se ve, pero vamos a ponerle. Imagínate que vamos a ir aquí en esta columna, en la tercera. Entonces ve, por ejemplo, si yo pongo Word, me está cargando las 5 cajitas, pero solamente las primeras 3 tienen la palabra SAP. Las siguientes están vacías. Conforme yo voy escribiendo, se van rellenando, pero siempre dejando las necesarias para poder seguir escribiendo. Entonces, de hecho, esto no se ve tan bien. Vamos aquí a app.css. Vamos a eliminar todos estos estilos. Solamente voy a poner un background color al body y un font family. Entonces voy a regresar acá y voy a importar esos estilos.
Así, simplemente vamos a importarlo. Entonces se puede ver mucho mejor cómo funcionan cada una de las filas. La fila completa, la fila que estoy editando actualmente y las filas vacías. Eso es todo lo que necesitamos para nuestra interfaz. Ahora lo que necesitamos agregar son eventos, porque una vez que nosotros ya tenemos la interfaz, ahora tenemos que hacer que cada vez que yo escriba, aquí se vaya completando o se vaya rellenando con la letra que voy escribiendo con mi teclado o con un teclado virtual que vamos también a crear. Vamos a regresarnos a nuestro componente principal de Wordle, aquí está, y vamos a empezar a definir algunos estados. Entonces, vimos en la presentación al inicio que necesitamos una serie de variables que van a ir cambiando conforme nosotros vayamos jugando. Entonces, la primera variable, el primer estado que necesitamos es la palabra del día. Así la vamos a definir, word of the day, y esta la vamos a llenar una única vez, pero nos va a servir mucho para ir comparando conforme vayamos jugando. El siguiente estado se llama turn o tu turno. Como tenemos solamente 6 oportunidades para poder adivinar la palabra, turno va de 1 a 6, entonces este es un valor numérico que empieza en 1. El siguiente estado se llama current word, va a ser la palabra que nosotros vamos a estar tecleando o dándole clic a través del teclado virtual para ir jugando con la palabra. Entonces esto es lo que vamos a ir manejando de estado conforme nosotros vayamos escribiendo. Y por último tenemos el estado que se llama completed words. Aquí lo que vamos a hacer es que cada vez que nosotros demos enter, ya sea que validemos que esa palabra existe, vamos a añadir esa combinación de letras a este arreglo de strings para al final ir haciendo el status o armando cada una de las filas con cada una de las combinaciones que ya probamos. Y esto al final nos va a ayudar para hacerlo mucho más sencillo. El último estado que vamos a utilizar se llama Game Status. Este le va a indicar a mi aplicación si todavía estoy jugando, si ya gané o ya perdí. Aquí tenemos que importar el tipo Game Status que creamos al inicio en nuestro archivo types, justamente donde tiene estos 3 valores. Y le decimos que estamos jugando inicialmente. Entonces, listo, aquí está su import. También para que lo chequen. El siguiente paso va a ser usar un useEffect. Ahorita vamos a crear toda la parte del servicio para poder obtener una nueva palabra cada día. Pero ahorita lo que vamos a hacer es decir set word of the day. Por ejemplo, la palabra va a ser break, ¿ok? Entonces ya tenemos la palabra y entonces ahora sí ya podemos jugar acá abajo. En donde me pida la solución vamos a cambiar eso por mi variable de word of the day. Si nos regresamos, por ejemplo, ya aquí me dice sabia. Estas 2-3 palabras existen en la palabra break. Pero bueno, obviamente necesitamos agregar eventos para nuestro teclado para que esta parte de Word se vaya autocompletando automáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo hook. Vamos a ir aquí a nuestros archivos, vamos a minimizar esto. Y aquí en nuestra carpeta de hooks vamos a decir que queremos crear un nuevo archivo que se llama usewindow.ts, ¿ok? Aquí vamos a crear un hook muy sencillo, simplemente para agregar y eliminar los eventos del teclado en nuestra aplicación. Vamos empezando definiendo nuestra función export function useWindow. Ahora, como tal, aquí no vamos a necesitar una interfaz. Lo único que vamos a necesitar son 2 parámetros, un event name y un callback. Ahora, el callback aquí lo vamos a poner como any porque dependiendo del tipo de evento es que el callback va a tener un diferente tipo de dato. No es lo mismo cada vez que utilizamos un event listener que el evento que nosotros obtenemos de ese callback es del mismo tipo. Entonces lo vamos a dejar así y en event name vamos a colocarle keyof para obtener la clave de todas los window event map. Entonces esto me va a sacar todos los posibles nombres de eventos que le puedo aplicar a mi objeto de window, ¿ok? Listo, esta es mi función y como es un hook, aquí voy a utilizar useEffect. Voy a crear mi función anónima y voy a decirle window.addEventListener con mi event name, coma, mi callback, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cómo elimino el listener? Voy a darle return function o puedo igual crear mi función así y decirle window.removeEventListener event name, callback. Listo, ya tenemos nuestro hook. Vamos a regresarnos a Wordle.
en donde vamos, antes de usar useEffect, vamos a mandar a llamar a useWindow. Entonces me va a pedir cada una de las opciones. Aquí ves que Visual Studio Code ya me está autocompletando. Entonces le voy a decir que este evento se va a llamar KeyDown, ¿ok? Cuando yo presione una letra, quiero que se active mi evento en mi objeto window. Y aquí le voy a poner handle KeyDown, ¿ok? Esta función no existe. Vamos a ir hasta acá. Function handle KeyDown. Listo. Aquí me va a pedir un evento. Y aquí sí le voy a poner, por ejemplo, que sea de tipo keyboard event, ¿ok? Ya podemos empezar a manejar qué teclas estamos manejando para ahora sí ir modificando nuestro estado de current word. Vamos a empezar con esa parte. Lo primero es definir una variable que se llame letter. Esto va a ser igual a event.key.toUppercase. Aquí está. Y vamos a empezar con algunas condicionales. Por ejemplo, vamos antes de programar todo a detectar algunas teclas especiales. Por ejemplo, event.key, si este es igual a backspace, ¿ok? Es decir, mi tecla para eliminar. Y currentWord.length es mayor que 0, entonces aquí voy a eliminar, ¿ok? Voy a ponerle un return porque ahorita vamos a crear cada uno de los métodos. Vamos a hacer lo mismo, pero por ejemplo para enter. Le voy a quitar el current word. La siguiente va a ser para un condicional, porque si current word.length es mayor o igual que 5, entonces ya no queremos permitir que se añadan nuevas letras a mi estado. Entonces así estoy rompiendo ya con el ingreso de más información. Y si no, entonces ahora sí ya puedo ingresar la letra al estado. Lo que necesito es que cada vez que el usuario presione una tecla, valide si está dentro de mi alfabeto. Es decir, que no puede ingresar comas, puntos o algún signo de puntuación diferente. Entonces lo que voy a hacer es un arreglo, el cual me permita, 1, me va a servir para crear mi teclado virtual. Y 2, me va a servir para poder validar si la letra que ingresa el usuario es correcta. Entonces voy a crear un arreglo que se llame keys. Este simplemente es un arreglo y le puse el orden de las letras como lo tenemos en el teclado. Este está en un inglés, pero si tú quieres ponerle ñ también funciona. Entonces, cuando yo quiero validar que esa tecla la voy a agregar a mi estado, tengo que 1, validar con un condicional si existe dentro de mi arreglo que se llama keys. Entonces voy a ponerle keys.includes la letra, ¿ok? Si existe el carácter que estoy ingresando dentro de ese arreglo, entonces pues ya voy a empezar a agregar esa información a mi estado. Entonces, estos son los 3 tipos de tecla que vamos a necesitar. Las de mi alfabeto, cuando yo presione Enter, y cuando presione Backspace o la de eliminar. Vamos a hacer la más fácil, que es la de agregar una nueva letra a nuestro estado. Me valida que es correcta la letra que estoy o el carácter que estoy ingresando y que existe en mi arreglo. Entonces voy a mandar a llamar a una función que se llama onInput. Y le voy a colocar de parámetro mi letra. Vamos a definir esta función, function onInput, una letra que es de tipo string. Ok, voy a ir acá. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a decir new word es igual a current word más mi letra. Y voy a decirle set current word es igual a new word. Listo. Ok, ese era lo más sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a validar que esto realmente está sirviendo? Aquí en row current, en vez de decir word, voy a mandar a llamar a current word. Entonces vamos a regresarnos a nuestra aplicación y probarlo. Tenemos la tercera fila. Si yo escribo una A, ya aparece la A, después la S, la D, W, R. Si yo continúo escribiendo, ya no aparece nada de información adicional en mi fila. Esto es porque está validando mi aplicación que si ya tengo las 5, pues ya no vas a agregar más al estado. Ahora vamos a hacer el siguiente más fácil, que es el de eliminar. Cuando yo le dé backspace, voy a ponerle onDelete. Voy a crear esta función y lo único que voy a hacer es quitar de mi estado una letra. Entonces voy a ponerle const new word es igual a current word. Voy a utilizar el método de slice y le voy a decir que me elimine de 0 a -1. Con el -1 le estoy diciendo que sea la longitud de la letra,
menos un carácter, ¿ok? Y por último, set current word, new word. Perfecto, aquí no necesitamos hacer nada. Si nosotros regresamos a nuestra aplicación y presionamos la letra de backspace o de eliminar, de retroceso, vamos a ver que se va eliminando cada una de las letras de mi fila. Si yo continúo presionando, ya no pasa nada y no truena, porque tenemos el condicional de que esto se va a ejecutar mientras que la longitud de mi letra o de mi palabra actual sea mayor que 0. Entonces, cuando está vacío, ya no va a hacer efecto mi tecla. Y yo puedo seguir agregando, eliminando. Entonces, vean cómo es extremadamente sencillo tener esta interacción gracias a que le agregamos el listener a mi objeto window. Por último, vamos a hacer qué pasa cuando nosotros damos enter. Aquí igual voy a mandar a llamar una función que se llama onEnter. Voy a definirla por acá. Y esta sí nos va a tomar un poco más de tiempo. Por ejemplo, vamos a añadirle una validación en la cual si la palabra actual, la longitud es menor a 5, o sea, no vamos a hacer ningún otro cálculo. Esto de hecho incluso vamos a ver si lo podemos agregar por acá. De hecho podríamos agregar este condicional directamente por acá. Entonces vamos a ver. Si yo selecciono esto y le digo que si presiono enter y la longitud es igual a 5, entonces sí me ejecute onEnter. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Entonces ya podemos quitarnos de este. Perfecto, vamos a darle console.log enter. Entonces, si yo abro por acá, si yo empiezo a escribir y doy enter, no pasa nada. Si tengo las 5 letras y doy enter, ya me sale mi mensaje. Perfecto. Entonces nos ahorramos ya ese primer condicional. Ahora, ¿qué pasa si sí ya tenemos nuestras 5 letras? Necesitamos empezar a validar. Por ejemplo, lo más obvio es validar si current word es igual a word of the day. Si esto es igual, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya ganó el usuario, ¿no? Ganó el usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar a llamar a set completed words y vamos aquí. Vamos a decirle que queremos agregar lo que haya en completed words más current word, ¿ok? Después vamos a cambiar el status de set game status a game status.one y por último pues nos salimos ya de la función, no necesitamos hacer nada más. Ese es el primer escenario. El segundo es cuando perdemos, el contrario. ¿Qué pasa cuando perdemos? Quiere decir que entonces ya llegamos al sexto turno, ¿ok? Si llegamos al sexto turno y todavía no pasa nada, es decir que ya perdimos. Entonces igual voy a guardar el último juego o la última partida y voy a ponerle set game status como game status.lost y por último un return. Ahora aquí vamos a ponerle acá, perdió el usuario. Necesitamos ahora validar si la palabra completa es una palabra válida que existe. Entonces este lo vamos a dejar para más al rato. Validar si existe la palabra. Si no existe, pues vamos a decirle o vamos a sacar un mensaje rápido al usuario de que necesita ingresar otra palabra. ¿Por qué? Porque no puedes poner cualquier palabra que no exista, ¿no? En un diccionario. Si libras todas esas condicionales, ahora sí podemos crear una nueva palabra y empezar a validarla y colorearla. Entonces voy a ponerle igual set completed words. Aquí le voy a colocar, pues prácticamente es lo mismo. Ahora set turn, aquí viene lo interesante. Voy a incrementar el turno en 1 y voy a resetear current word. Si nos regresamos a nuestra aplicación, voy a cerrar esto. Si le doy enter se resetea todo. Ahora, ¿cómo podemos ver esto visualmente? Aquí ahorita estamos colocando cada una de las 6 filas de forma manual. Pero lo que queremos pues, es que esto sea dinámico. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar cada una de las filas que tenemos. Y vamos a hacer un map de cada uno de nuestros componentes como lo hicimos en row current. ¿Ok? Entonces voy a abrir mi expresión y les voy a ir explicando cómo voy a hacer esto. Lo primero que necesitamos saber es cuántos elementos o cuántas palabras tenemos en nuestro arreglo de completed words.
Entonces voy a ponerle completedwords.map. Si este está vacío no va a renderizar nada. Entonces voy a ponerle word, i para el índice o la clave. Y voy a mandar a llamar a mi row completed. Aquí en Word le voy a colocar Word. Listo. Y la solución va a ser Word of the Day. Entonces, conforme yo vaya jugando cada palabra o cada ronda o cada turno, voy agregando de mi arreglo ese elemento, ese componente. Ahora, necesito agregar otro condicional. ¿Por qué? Porque ahora necesito agregar mi current row o mi row current. Entonces, tengo que validar que si game status es igual a game status.won, si ya gané, ya no quiero que se muestre este componente, ¿ok? Entonces le voy a poner que esto es nulo. ¿Qué pasa si no? Entonces, pues ahora sí, voy a mostrar acá row current con current word. Y por último tenemos las filas vacías. Esta va a ser igual otra expresión, pero vamos a hacer lo mismo. Tenemos que calcular cuántos turnos ya hemos jugado para renderizar las filas que nos quedan por jugar. Entonces voy a decir array.from array y esto va a ser igual a 6, que es el máximo, menos mi turno actual, .map. No me interesa el valor, solamente el índice, i. Y entonces voy a renderizar row empty. Solamente aquí le voy a colocar su key. Y listo. Entonces vamos a ver nuestro jueguito. Voy a actualizar todo. Empezamos desde cero. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle ASDFG. Voy a darle Enter. Me dice que ninguna palabra está dentro de mi palabra. A ver cuál era. Se supone que es break. Algo pasa por aquí. Vamos a ver si ponemos break. Tampoco me dice eso. Entonces debe haber un tema. Vamos a darle a inspeccionar. Con componentes. Aquí podemos ver el estado. Break. Pero este está en minúsculas y estas en mayúsculas. Entonces simplemente voy a cambiarlo. Ahorita vamos a modificar todo esto. Listo. Si yo coloco valores, me va a decir cuáles existen, cuáles no. Ok, por ejemplo me dice que estos tres están en el orden correcto y este existe pero no está en el orden correcto. O sea, al final si escribimos break, completamos el juego, ya ganamos y vean que ya no puedo agregar más letras a las siguientes filas. Entonces ahí sí ya terminamos el juego. Vamos a probar ahora cuando perdemos. Voy a agregarle ahorita todas las letras. Ajá, vemos que aquí tenemos un error porque sigue agregando filas, pero ahorita lo vamos a solucionar. Ya solucioné el problema. Lo que hice fue agregar un nuevo condicional en handle key down. Lo que estoy haciendo es validar que si game status es diferente de playing, ya no hagas nada, ya no agregues, ya no identifiques ninguna tecla. Ok, entonces era ese y acá en donde estoy renderizando row current también le cambié que si es playing me renderice mi row current, si no, no me renderices nada. Ok, entonces de esa forma vamos a ver. Voy a probar break. Ya no puedo agregar más elementos. Perfecto, voy a actualizar y por ejemplo si voy teniendo todo mal, ya no puedo tampoco colocar más información en las cajitas. Entonces esos son los únicos dos cambios que le agregué. Para renderizar mi row current, y si estoy jugando permite que todo lo demás siga, si no entonces ahí déjale. Y creo que también le agregué así también. Cuando le doy enter tengo que validar que sea menor o igual a 6. Ok, pues ya tenemos todo completo. Prácticamente ya tenemos terminado el juego. Lo único que nos faltaría es ver cómo podemos generar una lista de palabras para que, por ejemplo, podamos obtener solamente una correspondiente a cada día del año. Es decir, cada vez que refresquemos nuestra aplicación, siempre se seleccione la misma. Pero, por ejemplo, si lo revisas a las 12 de la noche, ya es otro día, entonces debería arrojarte
una nueva palabra. Vamos a ver que también eso es relativamente sencillo. Si recuerdan, tenemos nuestra carpeta de service. Aquí vamos a tener todas las funciones relativas a obtener la información de las palabras. Por ejemplo, voy a crear un nuevo archivo y le voy a poner request. Entonces vamos a crear algunas funciones en donde nosotros vamos a imaginar que estamos haciendo, no sé, solicitudes HTTP a alguna API. Vamos a ver si al final del video nos da tiempo para poder hacer una prueba. Pero ahorita digamos que vamos a utilizar una lista de palabras ya predefinidas en nuestro proyecto para poder echar a funcionar nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, voy a poner una función que se llama getWords. Y esta función lo que va a regresar es toda la lista de palabras. Ok, entonces voy a crear otro archivo aquí en service que se llame words.ts. Ahora, aquí yo voy a crear un arreglo que se llame words, lo voy a exportar. Y aquí voy a empezar a colocar algunas palabras. Aquí están las palabras en inglés, pero puedes ponerlas en español, en el idioma que tú prefieras. Voy a guardar esto, voy a importarlo por acá. Y entonces, por ejemplo, en getWords voy a regresar pues mi arreglo. Ok, listo. Ya tenemos la primera función. Vamos a ir con la siguiente. Esta va a ser un export. Y voy a ponerle getWord of the day. Imagínate que nos vamos a conectar a una API, entonces esta sería la función donde harías la solicitud HTTP para obtener una palabra de acuerdo al día en el que estamos. Pero ahorita vamos a hacerlo más de forma manual o artesanal, entonces voy a decirle const es igual a getWords y después voy a ponerle const word of the day va a ser igual a words. Y entonces como índice vamos a generar una función que se va a llamar get day of the day of the year. Vamos a mandar a llamar esta función get day of the year. Vamos a publicarla por acá, function. Y entonces lo que vamos a hacer es que aquí vamos a manejar un pequeño algoritmo para que me dé el día actual. Entonces mientras estemos jugando siempre va a calcular cuál es el día del año en el que estamos. Y entonces va a buscar en nuestro arreglo y va a devolver siempre la misma palabra mientras estemos en el mismo día. Por ejemplo, yo estoy usando GitHub Copilot y ya me está dando una sugerencia en donde uno obtiene un nuevo objeto date y otro donde obtiene todo el año actual. ¿Ok? Después hace una resta más esta pequeña operación y al final nos va a devolver el resultado de la diferencia entre la variable un día. Aquí me está marcando error, entonces voy a colocar esto así. Así quedaría el algoritmo. La verdad es que no invertiría tanto tiempo tratando de entenderlo. La verdad es que también casi que porque me lo dio GitHub Copilot estoy confiando en que funciona. Pero bueno, es una parte importante también más adelante ver un poco de cómo es que está calculando el día actual del año. Entonces ya tenemos esta función y la voy a utilizar aquí, word of the day, para que al final dé un return, word of the day, y por si acaso tu uppercase. Listo, ese es uno. Y la siguiente función que vamos a utilizar, export function, se llama isValidWord. ¿Por qué? Porque la idea de este juego es ingresar palabras que realmente existan. Si no, sería muy fácil ir explorando algunas opciones para ver cómo están organizadas las letras. Entonces voy a pasar aquí una palabra y voy a decirle quiero obtener todas las palabras. Words es igual a getWords y después quiero regresar si words.includes word, pero en este caso to lowercase. ¿Ok? ¿Por qué aquí estoy utilizando lowercase? Porque mi arreglo, ¿dónde está? Mi arreglo tiene las palabras en minúsculas. Entonces si me regreso acá, tengo que comparar la palabra que yo estoy ingresando con las minúsculas, si no, esto nunca se va a completar. Y acá estoy obteniendo la palabra en mayúsculas para transformar esas, porque al final visualmente yo lo estoy manejando todo a través de mayúsculas. ¿Cuál sería otra alternativa? Pues que todas mis palabras estuvieran en mayúsculas y entonces no tendría mucho problema con esta parte de si está en mayúsculas o está en minúsculas, ¿ok? Pero bueno, ya tenemos nuestras funciones, podemos regresar a nuestra app, a nuestro componente principal y vamos a ver dónde las vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en setWordOfTheDay vamos a utilizar nuestra función de getWordOfTheDay, ¿ok? Listo, ya me la importó por acá arriba, aquí está. Listo, entonces vamos a obtener una nueva palabra, vamos a probarlo.
Si yo inspecciono y me voy acá a componentes, voy a ver que la palabra del día de hoy es software. Y si yo actualizo, me sigue mandando software. ¿Ok? Ya puedo escribir, por ejemplo, sooner. Y ya me dice qué palabras existen y cuáles no. ¿Ok? Ahora, aquí todavía no estamos validando que existe o no esta palabra. Porque yo, por ejemplo, puedo ponerle word. Así. Y me dice cuáles existen dentro de la palabra final. Pero la idea justamente es poder colocar palabras, validar que existen o no. Entonces, por último, si recuerdan, aquí dejamos un pequeño comentario. Aquí está, en donde íbamos a validar si la palabra existe o no. Entonces vamos a colocar un condicional y vamos a decirle que si current word.length es igual a 5 y además is valid word, lo estoy poniendo como negativo porque lo que queremos es aquí mandar un mensaje cuando no existe esa palabra. Current word, vamos a decirle por ejemplo un alert que diga not a valid word y con un return terminamos. Entonces voy a actualizar esto y si pongo cualquier palabra me tiene que decir que no es una palabra válida. Evidentemente aquí estamos confiando solamente en la lista de palabras que nosotros estamos usando, porque por ejemplo si pongo paper sí me la valida y sí puedo, digamos, seguir con el siguiente turno. Aquí vi un error porque si sale que no es una palabra válida, ya no sirve mi aplicación. Voy a darle a inspeccionar. De hecho, no hay ningún problema. Si yo doy enter, me dice que no hay una palabra válida. Tengo que eliminar para cambiarla. Break dice que no es una palabra válida. Entonces, podemos agregarla. Vamos a probar. Y ya me empieza a marcar, ¿no? Entonces, ya tenemos la lista de palabras. Ahorita lo vamos a dejar así, como les decía. Al final vamos a ver si podemos utilizar una API para conectarnos y ahora sí no tener una lista de palabras de forma manual, sino conectarnos ya a un servicio que nos entregue más específicamente una palabra y si puede validarla o no que existe. Entonces ya tenemos casi toda nuestra aplicación, solo hace falta hacer nuestro pequeño teclado digital. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a crear un poco de estilo a nuestro Wordle. Entonces vamos a abrir acá. No tenemos un archivo, entonces vamos a crearlo. Wordle.module.css. Y vamos a importar nuestras variables y solamente vamos a crear un estilo en main container con el ancho. Lo que voy a hacer es limitar el ancho justamente a mis 5 cuadritos por fila con su respectivo gap o espacio. Y listo. Voy a regresar por acá y en mi capa contenedora, class name, styles.mainContainer. Vamos a importar nuestra librería o nuestro módulo. Listo. Entonces vamos a regresar y ya aparece centrado. Entonces ahora sí ya podemos empezar a hacer el tema de nuestro teclado. La verdad es que es bastante sencillo. Lo único que necesitamos es igual como una cuadrícula. Esto lo podríamos hacer con Grid o con Flexbox. Vamos a usar Flexbox porque pues, para hacerlo más rápido. Entonces voy a decirle keyboard.tsx. Vamos a definir nuestra función. Listo. Y vamos a agregarle una interfaz. Vamos a requerir 4 elementos o 4 propiedades. Uno va a ser keys, es decir, mi arreglo de letras. Después va a ser onInput. Este va a ser un evento en donde yo voy a ingresar, por ejemplo, una letra. La voy a solicitar y esto va a ser void. ¿Ok? Voy a repetir esto. Listo, entonces, ¿para qué necesito estas 3 funciones? Porque a través del teclado voy a mandar a llamar a mi función onInput que tengo en Wordle, acá abajo, que es la que valida cómo se ingresan los datos en mi fila actual. OnEnter para darle enter y onDelete para eliminar un carácter de mi fila actual. Vamos a crearle también su propio archivo, keyboard.module.css. Aquí ya tengo los estilos hechos, no tiene gran ciencia, lo único que estoy haciendo es tener un layout usando Flexbox y dándole un poco de estilo para que parezcan teclas de teclado. Entonces, este archivo lo pueden encontrar en la descripción del video
o si no en todo el repositorio que tengo en GitHub. Entonces voy a regresar aquí a Keyboard. Voy a importar mis estilos y nada más. Ahora aquí voy a desestructurar por keys, on input, on enter y on delete. Keyboards, props. Ok, perfecto. Vamos a definir cómo vamos a usar esos métodos. Voy a definir así nuestras funciones y lo único que voy a hacer es mandar a llamar a mi función de los props. Entonces, por ejemplo, en handle input voy a poner on input y voy a ponerle aquí i.target.textContent. Aquí en handle enter no necesito un parámetro, on enter, y por último en on delete igual no necesito parámetro. Listo. Por último vamos a crear la interfaz de nuestros métodos. Aquí en hola, lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos, por ejemplo, para dibujar nuestra cuadrícula de filas. Voy a hacer una separación de las teclas. Necesitamos un arreglo de 3 filas. Por ejemplo, voy a hacer un arreglo de 10 elementos porque la primera fila empieza desde la tecla Q hasta la P. Entonces voy igual a hacer un map. Voy a crear un botón. Le voy a agregar su key. El class names va a ser style.key. Cuando le dé clic voy a manejar handle input. Y el valor va a ser el valor de mi teclado en la posición I. Es decir, keys. Que voy a pasar mi arreglo que tengo en Wordle. Ok, es este. Entonces vamos a ver. Podemos ver algo. Obvio no sale nada porque necesitamos agregarlo. Entonces vamos a ir a Wordle. Y terminando de dibujar vamos a mandar a llamar a Keyboard. Aquí me va a empezar a pedir, por ejemplo, mis keys. Este va a ser igual a keys. On input va a ser mi función on input. On enter igual mi función on enter. Y on delete mi método on delete. Ok, vamos a ver ahora sí si se ve. Vean, ya nos aparece este tecladito. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a copiar. Y ahora van a ser solamente 9. Por ejemplo, estamos hablando de un teclado que no va a tener ñ. Aquí en el key le voy a agregar más 10 para que sea un ID diferente. Y en key también le voy a decir más 10. Entonces ya tenemos la segunda fila. Ahora yo tengo un estilo en mi archivo de keyboard.module para tener un espacio vacío. Entonces, por ejemplo, voy a crear una clase y le voy a decir styles.emptyKey. Esto va a agregar un pequeño espacio acá y ya pareciera que está centrado mi teclado. Vamos a ir por la última fila. Aquí lo que necesito es, por ejemplo, un botón que actúe de tecla Enter. Entonces voy a mandar a llamar a Enter Key, Handle Enter. Ya tengo aquí mi Enter. Vean cómo este es un poco más largo que los demás botones. Después voy a hacer el tercer ciclo. Ahora nada, necesito 7 teclas y le voy a agregar más 19 por la posición de las teclas en mi arreglo, handle input. Entonces ya tengo eso y me falta el delete. Entonces voy a agregar un botón igual al que tengo de enter y voy a decirle que esto es delete key. Así. Entonces regreso y vean que ya tengo mi tecladito. Ahora esto falta que lo centre. Si se fijan, pareciera que mi tablero no está bien centrado y creo que ya sé por qué. Porque estamos dentro del contenedor principal. Entonces nosotros queremos que esté fuera. Si hago esto, entonces necesito una capa padre. Ahí está. Voy a hacer una capa vacía. A ver, vamos a ver. Ya me sale centrado, ¿no? Ya se ve mucho mejor. Entonces ya tenemos nuestro teclado listo. Y si nosotros empezamos a escribir, vean que funciona igual. Si yo elimino, creo que aquí me equivoqué con el método handle delete. Ok, vamos a seguir. Puedo eliminar. Aquí lo único que quizá tenemos que ver, miren, acaba de tronar. Aquí vamos a tener un pequeño problema porque si se fijan, toda la lógica y condicionales la tenemos en el método de handle key down. Entonces, aunque nosotros llamemos a onInput o onDelete o onEnter, pues todo esto se pierde, todas estas condicionales. Lo que entonces vamos a hacer es extraer toda esta lógica para ponerla en un método que utilice handle key down y también nuestro teclado virtual. Vamos a crear esa función. Voy a ponerle onKey pressed y aquí le voy a poner key
string. Vamos a copiar desde el condicional del if game status hasta donde insertamos. Ok, vamos a dejarlo solo así. Ahora vamos a reemplazar los event key. Esto lo vamos a eliminar. Y key también. Voy a ponerlo acá. Ahora key va a estar siempre en mayúsculas. Backspace. Entonces ahora sí vamos a mandar a llamar onKeyPressed letter. Ok. O podemos ponerle key para que sea mucho más lógico. Entonces vamos a regresar ahora a keyboard. Voy a eliminar todo esto y ahora solamente necesitamos onKeyPressed. Voy a ponerle aquí key. onKeyPressed. Perfecto. Entonces vamos a llamar solamente a un método. Y aquí vamos a colocarle un parámetro que diga onKeyPressed. Va a ser enter y backspace. Vamos a cambiar por último handle input, handle enter. Esos los podemos dejar. Listo. Entonces regresamos a Wordle. Vamos a ir a nuestro componente de teclado y vamos a quitar todo esto. Listo, lo simplificamos. Vamos a probarlo. Si yo actualizo por acá, puedo escribir. Si doy enter no pasa nada. Y si doy enter por acá tampoco pasa nada. Si elimino, sí se elimina. Listo. Parece ser que sí está funcionando. Vamos a probar, por ejemplo, con break. Voy a dar enter. Ahora enter con el teclado. Perfecto. Parece ser que ya no truena. Listo. Entonces, bueno, creo que esta sí era una mejor solución. Y de esa forma no tenemos que estar repitiendo todas las validaciones. Extraemos esa lógica y ya tenemos un método principal para poder hacer toda la validación. Perfecto, entonces pues prácticamente ya estamos terminando esto. ¿Qué nos faltaría? Por ejemplo, no me acuerdo cuál es la palabra. Vamos a ver. Aquí me dice que hay un pequeño error en row completed. Me falta aquí colocarle key es igual a y ok. Vamos a actualizar. Listo. Break, perfecto. Ahora vamos a ver cuál era la letra o la palabra. Sour, ok. Entonces, sour. ¿Qué va a pasar? Necesitamos hacer un pequeño modal porque el jueguito original lo que hace es que cuando fallas o adivinas la palabra te sale un pequeño modal con algunos emojis o cuadritos de colores para que veas cuál fue tu progreso o cómo fue que jugaste la partida del día de hoy. Entonces vamos a crear un pequeño modal de una forma muy rápida para simular también ese efecto. Vamos a crear un nuevo componente, el cual le vamos a llamar modal.tsx. Ahora dentro de este modal igual vamos a definir su interfaz, que se va a llamar modalProps. Y vamos a tener tres propiedades. Uno, el tipo de modal, si gané o perdí, ¿ok? Después el arreglo de las jugadas que tuve y la palabra solución. Desestructuro mis propiedades y ya estoy listo para comenzar. Voy a poner un return. Y también me hace falta mi estilo modal. Voy a pegar aquí los estilos, pero bueno, recuerden que pueden ver la lista o el archivo con los estilos. Simplemente es para poder organizar un pequeño modal. Ok, me voy a regresar acá. Voy a empezar con una clase contenedora. Y después otra clase que se llama modal container. La primera capa me va a servir para poner un color de fondo y la segunda para como tal el cuadro de diálogo o mi modal. Dependiendo si el tipo de modal es para ganar o perder, aquí voy a colocar un mensaje de ganaste o perdiste en un H2. Ahora por último vamos a hacer un map de cada una de las palabras que tengo en completed words. Y aquí voy a crear un componente adicional. Entonces voy a irme por acá. Para poder dibujar con emojis dependiendo de cada una de las letras, voy a colocar un emoji de cuadraditos.
Voy a definir otro componente dentro de mi componente de modal, una función que se llame squared, que lleva a tener un estilo llamado style.puzzleWord. Voy a colocarle acá una interfaz. Listo. Y para este componente voy a hacer lo mismo que hicimos con nuestro componente de box. Voy a validar por el estado. Por ejemplo, voy a crear esta función checkLetter. Pido la letra y la posición. Y dependiendo de la posición voy a mandar un emoji de un cuadradito verde, amarillo o negro. Entonces ya tengo esto. Tengo que mandarlo a llamar aquí en el return. Para cada palabra la voy a convertir en un arreglo. Y entonces voy a hacer un recorrido para mandar a llamar a mi función de checkLetter. Voy a regresarme a mi componente principal y aquí en cuadradito o en el olis vamos a cambiar eso y vamos a mandar a llamar a nuestro nuevo componente. Mandamos a llamar squared, colocamos su key, la palabra y la solución, ¿ok? Entonces ya tenemos este componente de modal, vamos a insertarlo por acá. Voy aquí a abrir una expresión y tengo que validar por el estado o game status, ¿ok? Si game status es igual a GameStatus.one, voy a renderizar mi modal. Le voy a decir que es de tipo one. Voy a pasarle mi arreglo de palabras y la palabra del día. ¿Qué pasa si el status es diferente? Voy a validarlo. Por ejemplo, si es lost, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esto. Con la única diferencia de que en vez de one va a ser lost. Y si eso no pasa, entonces voy a decirle que esto sea nulo. Ya me lo acomoda Prettier. Aquí tengo toda mi expresión. Y ahora sí, vamos a jugarlo. Aquí me dice que ya gané y me muestra mis elementitos. Vamos a actualizar esto. Y vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a perder. Break. Luego break, 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 break y break. Me dice perdiste y aquí me sale el arreglo de las 6 jugadas que hice. Vamos a actualizarlo. Y ahora vamos a adivinarla. No me acuerdo cuál es la palabra. Sour. Ok. Entonces vamos a decir break, break y en la tercera sour. Entonces me dice que gané. Aquí quizá podríamos agregarle un pequeño espacio para que no se vean tan juntos nuestros cuadraditos. Voy a agregar un gap acá en puzzleWords. Y por aquí voy a ponerle 162. Entonces ya me sale más centrado mi nuevo tablerito. Y listo, con eso estamos terminando nuestra aplicación. ¿Qué nos faltaría? Como te decía, podemos agregarle muchas más cosas. Podremos hacer que se conecte a una API para que pueda obtener información de un diccionario real de palabras aceptadas. O puedes tú poner las palabras que tú quieras. Por ejemplo, tenemos esta API que se llama Free Dictionary API. La verdad es que es gratis para poder utilizar y ni siquiera tienes que registrarte. Entonces aquí tiene un ejemplo de un endpoint. Por ejemplo, si yo busco por la palabra hello, me sale toda la información necesaria. ¿Qué pasa si yo colocara que buscara una letra que no existe? Me dice igual que no existe. Me salen algunas propiedades. Entonces podremos utilizar esta API rápidamente, no para generar una palabra del día, sino para checar que una cierta palabra existe. Entonces, por ejemplo, vamos a regresarnos y vamos a ir a la carpeta de service. Aquí en request queremos validar si una palabra que ingresamos existe. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle aquí const url es igual a y vamos a copiar esto. Entonces aquí en hello simplemente voy a ponerle Word y vamos a hacer una solicitud HTTP. Voy a hacer un fetch con await, entonces export async, así. Después voy a transformar la solicitud en un JSON y por último voy a regresar si JSON.word. ¿Por qué voy a hacer esa evaluación? Recuerden, cuando existe una palabra, esta API me va a devolver esta estructura. De hecho, tendremos que validar que esto es un arreglo, pero ahorita vemos eso. Y si no, me regresa un objeto normal. Entonces voy a cambiar este de Word, por ejemplo, por length. Vamos a poner todo esto en un try y catch.
Y si sucede algún error, igual voy a tirar falso, ¿ok? Entonces vamos a regresar a Wordle y aquí vamos a ver dónde está. Aquí está, ¿ok? Entonces esto ya va a ser asíncrono, entonces voy a ponerle await. Y acá necesito que esto sea async. Vamos a probar ahora sí con nuestra API. Entonces me voy a regresar por acá. Break, ok. Por ejemplo, click. Me dice que ninguna. Si abro acá el inspector, vamos a probar de nuevo con click. Veo que hace la solicitud correctamente. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo pongo una que no existe? De todas formas me la valida, pero estoy viendo que aquí entonces me está regresando un 404. Entonces voy aquí después del response a validar que si la respuesta es diferente de 200, pues voy a tirar un nuevo error. Y cuando llegue acá va a llegar a falso, entonces voy a probar de nuevo. Si yo actualizo y pareciera ser que no me está detectando, vamos a ver qué pasa. Me está arrojando la excepción correctamente. Pero pasa algo y es que quizá tenemos que ir acá a Wordle y vamos a crear primero, vamos a sacar esto, valid word, va a ser igual a, y vamos a esperar, después vamos a poner aquí, si no es una palabra válida entonces ya me tiene que tronar el error. Vamos a probar de nuevo. Si yo escribo lo que sea, ahora sí ya me dice que hay un error, me tira aquí la excepción y está correcto. Entonces tengo que poner una que exista. Ya vi el problema, es porque aquí tenemos isValidWord, ok. Entonces validWord es igual a await isValidWord. Vamos a probar. Si yo coloco lo que sea, me tiene que decir que no existe. Si yo coloco una palabra que sí existe, ahora sí me la ilumina correctamente y aquí está la solicitud HTTP. Entonces digamos que tendríamos que crear nuestra propia API para poder tener todas las palabras y a su vez ir validándolas. Pero bueno, al menos creo que este método de isValidWord nos puede servir para no tener que meter todo el diccionario que existe, ¿no? Al menos de palabras en inglés o en español. Y con eso estaremos terminando el tutorial para hacer esta pequeña aplicación o este juego. La verdad yo les dejaría, por ejemplo, de reto que pudieran agregarle almacenamiento de tal forma que si un usuario empieza a jugar durante ese día, todo su estado o toda su partida se guarde. Entonces, si cierra la aplicación y la vuelve a abrir más adelante, debería quedarse con el mismo estado en el que se quedó jugando. La aplicación original funciona de esa forma y justamente está elaborada así para que el usuario solamente pueda jugar, digamos, una sola vez cada día. Por eso es que les dejo este reto, porque ahí lo interesante es cómo guardamos el estado usando local storage, por ejemplo, y que este se resete cada nuevo día. Pero bueno, más allá de eso creo que ya terminamos. Espero les haya gustado este tutorial. Espero que hayan aprendido un poco más de React, de TypeScript, de CSS Modules. Y bueno, en general pues les haya gustado esta pequeña práctica. Los invito a que me regalen un like si es que les gustó este tutorial. La verdad es que me ayuda muchísimo para que el algoritmo de YouTube les recomiendo este video a más desarrolladores que quieran aprender a crear un juego de este tipo. También los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, devs, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me gustaría conocer y que me dejaran su comentario si es que pudieron terminar este tutorial, si pudieron hacer el juego, añadirle más cosillas, me encantaría saberlo. De otra forma, si no hay nada más, nos vemos la próxima.